Hola, emprendedores y pyme. Hoy vamos a ver 3 herramientas de análisis que nos ofrece Excel y las vamos a aplicar en nuestro esquema de flujo de dinero. También les enseñaré cómo construir este esquema, que consta de una base, mes 1, mes 2 hasta el mes 6. Con las 3 herramientas que vamos a ver hoy, vamos a poder tener un marco más profesional a la hora de tomar decisiones en el mundo empresarial y nos van a permitir resolver distintas problemáticas empresariales. Estas herramientas son, en primer lugar, buscar objetivo, en segundo lugar, administrar escenarios y por último, tablas de simple y doble entrada. Ahora bien, con la herramienta buscar objetivos, Excel nos permite, a partir de un objetivo planteado, poder determinar qué valor va a tener una variable para cumplir con ese objetivo. Por ejemplo, si yo me propongo tener un nivel X de utilidad, con la herramienta buscar objetivo puedo determinar qué nivel de ventas necesito para lograr ese objetivo. Con la segunda herramienta, administración de escenarios, Excel nos permite, a partir de un modelo que podamos desarrollar en la hoja de cálculo, poder analizar distintas opciones o alternativas de ese modelo. Y ahí es donde creamos distintos escenarios o distintos tipos de escenarios con la opción administración de escenarios. Podemos crear un escenario optimista, un escenario pesimista y por último podríamos crear un escenario neutro y poder ver cómo varía un determinado resultado o un determinado modelo con estas 3 alternativas. Con la herramienta tablas de simple y doble entrada, vamos a analizar la sensibilidad del cambio en un resultado cuando varía una sola variable o, por ejemplo, 2 variables. Un ejemplo que podemos tener es si quisiéramos analizar el cambio en la utilidad que tendríamos. Si, por ejemplo, en primer lugar varía el precio de venta, en ese caso utilizaríamos la tabla de simple entrada. O si quisiéramos analizar el cambio de las utilidades, si varía el precio de venta y la cantidad, en ese caso utilizaríamos la tabla de doble entrada. ¿Cuáles son las diferencias entre buscar objetivo y administración de escenarios y tablas de datos? Es que la administración de escenarios y la tabla de datos básicamente lo que hacen es analizan un conjunto de valores de entrada y determinan posibles resultados. En cambio, la búsqueda de objetivo funciona de manera distinta, porque analiza un resultado y determina los posibles valores de entrada que producen ese resultado. Es decir, que el propósito de la herramienta de buscar objetivo es resolver variables de una ecuación de 2 incógnitas en la cual conocemos el valor de una de esas incógnitas. Ahora bien, antes de continuar con el desarrollo de cada una de las herramientas de análisis, vamos a ver cómo creamos nuestro esquema de flujo de dinero acumulado, que es el que utilizaremos de ejemplo en cada una de las herramientas de análisis. Como podemos ver, iniciamos con un mes base y también acá tenemos una tablita de datos, que son unas variables definidas que modificarán el comportamiento de nuestro esquema de flujo acumulado. Tenemos cantidad 5%, precio de venta 3%, precio de compra 1% y gastos 2%. Como mencionaba anteriormente, contamos con un mes base. Y en función de ese mes base vamos a ir tomando el incremento mes a mes hasta llegar al mes 6. Ahora vamos a ver la fórmula de cantidad. Si vemos la fórmula para calcular el incremento en las cantidades en el mes 1, vamos a tomar el mes base, que en este caso es B2, y lo multiplicamos por 1 más el 5%. Para calcular la cantidad desde el mes 1. Y en el mes 2 tomamos la cantidad del mes 1 y repetimos la misma fórmula y así sucesivamente hasta llegar al mes 6. Lo mismo sucede
para precio de venta y precio de compra. Vamos a ver cada una de las fórmulas. Precio de venta mes a mes hasta el mes 6. Y para el precio de compra podemos ver que es la misma fórmula hasta el mes 6. Ahora, con estos datos podemos hallar las ventas. Vamos a ver la fórmula de ventas, que es igual a cantidad por precio de venta, que esto vendría siendo la celda C2 por la celda C3. Y las compras se comportan de la misma manera que las ventas, pero ahora va a cambiar una celda, que es igual a cantidad por precio de compra, la celda C2 por la celda C4. La fórmula de gastos es igual a la de cantidad, precio de venta y precio de compra. Vamos a verla. Como podemos ver, es igual y mes a mes irá incrementando hasta el mes 6. Ahora, tenemos el flujo. ¿Cuál es la fórmula del flujo? La fórmula del flujo es igual a ventas menos compras menos gastos fijos. Y el flujo acumulado lo hallamos de la siguiente manera. Flujo del mes más el acumulado del mes anterior. Como podemos ver, en este caso tenemos 449,25 pesos, que es el flujo del mes anterior, más el flujo de este mes sería 503, nos da 952, y así obtenemos nuestro flujo acumulado para 6 meses. Estas serían las fórmulas para poder completar nuestro esquema de flujo de dinero. Ya teniendo claro cómo creamos nuestro esquema de flujo de dinero y cada una de sus fórmulas, vamos a pasar a nuestra primera herramienta de análisis, que es buscar objetivo. Buscar objetivo es una técnica utilizada para encontrar fácilmente un valor determinado que cumple con las condiciones necesarias justamente para alcanzar un objetivo. Es decir que, con esta herramienta, Excel realiza muchas pruebas de valores en una fórmula hasta encontrar el valor exacto que cumpla con las condiciones establecidas. Si sabemos el resultado de una fórmula, pero no estamos seguros del valor de uno de sus argumentos, entonces buscar objetivo nos ayudará a probar diversos escenarios hasta encontrar el valor que necesitamos. ¿Qué pasaría si en nuestro ejemplo de flujo de dinero acumulado quisiéramos llegar en el mes 6 a un objetivo de 5,000 pesos? En este caso tenemos 3,617,13 pesos. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos llevarlo a 5,000 pesos? Podríamos justamente utilizar la herramienta de buscar objetivo. ¿Dónde se encuentra esta herramienta? En datos, previsión, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Si hacemos clic en buscar objetivo, se nos desplegará un cuadro de diálogo en donde Excel nos pide que completemos 3 cuadros de texto distintos. Lo primero que debemos hacer es definir la celda. Esta celda va a ser nuestro objetivo. ¿Cuál va a ser nuestra celda objetivo? En este caso va a ser la del mes 6. En este caso sería la H14. ¿Con qué valor? ¿Qué valor? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Va a ser de 5,000 pesos. ¿Y qué celda cambiaría? En este caso, la de cantidad. Para saber cuánto necesitamos para llegar a ese objetivo. Le damos clic en aceptar. Vamos a ver cómo automáticamente Excel empieza a hacer una serie de cálculos y vamos a ver que en nuestra hoja de cálculo se refleja eso que Excel está haciendo. Fíjense, cuando llegó a la solución nos las muestra y nos aparece que llegó a la solución. Si hacemos un clic en aceptar, vemos que Excel llegó a la solución de los 5,000 pesos de flujo acumulado de fondos en el mes 6 y que la variación que necesitamos en la cantidad es de 13%. Ahora pasamos a nuestra segunda herramienta, que es administración de escenarios. Los escenarios nos permiten analizar un resultado generado en base a un conjunto de celdas variables. Si volvemos a nuestro ejemplo de flujo de fondo acumulado a lo largo de 6 meses y quisiéramos ver
o analizar el cambio en el flujo de fondo acumulado en el mes 6, si las variables cantidad y precio de venta cambian, podríamos utilizar la herramienta Administración de Escenarios. Vamos a ver dónde se encuentra nuestra herramienta. Vamos a Datos, Previsión, Análisis de hipótesis, Administrador de Escenarios. Se nos despliega un nuevo cuadro de diálogo llamado Administración de Escenarios, que nos va a permitir crear distintos tipos de escenarios según nuestras necesidades. En este caso, podríamos pensar en crear 3 escenarios distintos: un escenario favorable, un escenario desfavorable y un escenario neutro. Para crear nuestro primer escenario, hacemos clic en el botón Agregar y se nos despliega un nuevo cuadro de diálogo en donde en primer lugar nos pide el nombre del escenario. Vamos a crear el favorable. Nos pide también qué celdas van a cambiar. En este caso, hacemos clic y seleccionamos la celda K2 y K3, que son las celdas que queremos modificar. Listo. Luego hacemos clic en aceptar y se nos aparece un nuevo cuadro de diálogo que se llama valores del escenario. Justamente lo que nosotros tenemos que poner en este cuadro es el valor que va a tener la celda cantidad y precio de venta. Como este es un escenario favorable, vamos a aumentar tanto la cantidad como el precio de venta. Por ejemplo, vamos a llevarlo de 0,05 a 0,08 y de 0,03 a 0,05. El precio de venta. Hacemos clic en aceptar y volvemos a repetir los mismos pasos para crear nuestro escenario desfavorable y el neutro. Ahora le damos en agregar, creamos el desfavorable, seleccionamos, ya están las celdas K2 y K3, le damos en aceptar y ahora en vez de aumentar como es un cuadro desfavorable, vamos a disminuirlo de 0,05 a 0,03 y de 0,03 a 0,01. Le damos en aceptar y agregamos el neutro, nuestro escenario neutro, que en este caso tendría los valores que tiene actualmente. Le damos en aceptar y una vez creados nuestros 3 escenarios, ahora podríamos ver cómo van a cambiar modificándose el flujo de fondo de dinero acumulado en el mes 6 a medida que vamos cambiando de escenarios. Para ello vamos a seleccionar en primer lugar el ejemplo del escenario favorable. Vamos a hacer clic, vamos a mover esto acá, vamos a hacer clic en favorable para ver cómo cambian nuestros datos. Como podemos ver, nuestro flujo de fondo acumulado pasó de 3.000 a 4.778,81 para el mes 6. Y como podemos ver, nuestros datos de cantidad y precio de ventas, que son las celdas que se están modificando, también cambiaron. Ahora vamos a ver el desfavorable. Pasó en un inicio de 3.000 y luego de un escenario favorable a 4.000 a un escenario favorable de 2.809,32 pesos. En este caso, si tuviéramos un escenario desfavorable para nosotros. Y vamos a ver el neutro, que es el que teníamos inicialmente. Y como podemos ver, seguimos manteniendo el mismo dato del inicio, 3.617 para nuestro flujo de fondo acumulado para el mes 6. ¿Qué pasaría si quisiéramos ver estos 3 escenarios solo en una tabla y poder analizarlo un poco mejor? Hay una buena opción que tiene Excel disponible y es el botón resumen, que justamente lo que hace es incorporar una nueva hoja con un resumen de los distintos escenarios que nosotros creamos. Nos pregunta si queremos un resumen común o si queremos un resumen de tipo tabla dinámica. En este caso, nosotros vamos a utilizar el de común. Y vemos que automáticamente se va a crear
una tabla y una hoja nueva con los tres escenarios, dándonos un resumen, tanto el resultado, que en este caso sería el flujo de fondo acumulado, como el de las variables que van a cambiar. Entonces, aquí podríamos modificar cantidad y precio de venta para darle un nombre que podamos entender mejor. Cantidad, precio de venta y flujo de fondo acumulado o de dinero acumulado, como lo queramos llamar. De esta manera tenemos un resumen con cada una de las variables, con cada uno de los escenarios y con cada uno de los posibles resultados en caso de cada escenario, para poder analizar mejor. Ahora vamos a ver la tercera herramienta de análisis, tablas de simple y doble entrada. Las tablas de datos como otra de las herramientas que tiene disponible Excel para el análisis de sensibilidad o hipótesis. Como ya he mencionado anteriormente en las otras herramientas, el análisis de hipótesis es relevante debido a que no solo es importante conocer el resultado o modelo, sino también es tan o más importante saber cómo este resultado cambia debido a variaciones en las variables de entrada. Estas variaciones en el mundo empresarial pueden ocurrir por decisiones internas en la empresa, por ejemplo, decisiones de la gerencia en reducciones de costos o mejoras de la eficiencia, o por variaciones en el entorno, ejemplo, inflación o variación de la demanda. Al igual que los escenarios, las tablas de datos ayudan a explorar un conjunto de resultados posibles, pero a diferencia de los escenarios, las tablas de datos muestran todos los resultados en una tabla. Eso permite poder examinar fácilmente una variedad de posibilidades desde un solo vistazo. Como solamente es posible centrarse en una sola o dos variables, por supuesto los resultados son más fáciles de analizar. Es decir, que si deseamos analizar más de dos variables, deberíamos utilizar la herramienta escenarios, que es la que vimos anteriormente. Ahora volviendo a nuestro ejemplo de flujo acumulado, en el mes 6, si quisiéramos ver cómo nuestro flujo de fondos acumulado en el mes 6 cambia por variaciones en el precio de compra, por ejemplo, podríamos utilizar en un primer lugar una tabla de simple entrada. Si quisiéramos ver cómo varía el precio de compra arrancando en un 1%, y vamos a ir aumentando 1% cada vez más. Y construimos entonces esta tablita. 2, 3, 4, 5. ¿Qué nos falta? Nos faltaría traer la fórmula que contiene el flujo acumulado en el mes 6, que es la celda H14. La traemos a nuestra tablita. Y ahora seleccionamos el rango que va a tener nuestra tabla. Una vez seleccionado, vamos a la herramienta Datos, Previsión, Análisis de Hipótesis, Tabla de Datos. Como podemos observar, se nos despliega un cuadro de diálogo de tabla de datos y nos pide dos datos. En este caso, solamente vamos a usar uno, pero ¿cuál vamos a usar? ¿Celda de entrada de fila o celda de entrada de columna? Para ello, debemos analizar cómo se encuentra nuestro dato. Como podemos ver, nuestros datos se encuentran en forma de columna, así que vamos a utilizar el de forma de columna, donde va a estar la variación, para nuestro caso que es el del precio de compra. Damos clic acá y seleccionamos la celda que contiene el valor del precio de compra, que en este caso es la K4. Le damos en aceptar y podemos ver cómo nos muestra los diferentes posibles resultados si variara en un 1% nuestro precio de compra. Llegando así a si variara a 5%, ganaríamos, tendríamos de flujo acumulado en el mes 6 3.040,30 pesos y ya no 3.617,13 pesos.
Ahora, si quisiéramos también sumarle a la variación del precio de compra la variación en los gastos, por ejemplo, podríamos utilizar una tabla de datos que nos muestre esa variación. Aquí tenemos la variación del precio de compra aumentando en un 1% como lo hicimos anteriormente. Tenemos ahora nuestra celda de flujo acumulado, la H14, la volvemos a traer, pero esta vez la colocamos encima de nuestras columnas para poder colocar en forma de fila la nueva variación, que es la de gastos, que también irá aumentando en un 1%. Ahora, como lo hicimos anteriormente, seleccionamos el rango de nuestra tabla, vamos a datos, análisis de hipótesis, tablas de datos. Como lo hicimos anteriormente, ya sabemos cuál es el de columna, que es la variación en el precio de compra. Le damos ahí clic y ahora vamos a colocar la del precio de los gastos, la del valor de los gastos, perdón, que en este caso sería la celda K5. Y así vamos a poder evaluar. Antes de que se me olvide, ¿por qué utilizamos la de fila? Porque podemos ver que la variación está en fila. Para los gastos y para la compra sigue en columna. Le damos en aceptar y nos va a mostrar las diferentes variaciones, dependiendo si aumenta el gasto y si aumenta el precio de compra. Como podemos ver, si aumentara en un 4% el precio de compra y los gastos fijos aumentaran en un 4%, nuestro fondo de flujo acumulado para el mes 6 ya no sería de 3.617, sino sería de 3.145. También podemos observar que el precio de compra es de 1%, igual como lo tenemos acá. Y vemos que los gastos son de un 2%, y en este caso creamos en la tabla como si el gasto disminuyera al 1%, podemos ver que nuestro fondo de flujo acumulado aumenta a 3.639,20 pesos, a diferencia que en un estado normal, que serían los gastos al 2% y no al 1%, nuestro fondo de flujo acumulado sería de 3.617. Con todas estas herramientas de análisis que nos da Excel, podemos tomar decisiones de manera más profesional. Espero que hayan sido de gran utilidad estas herramientas de análisis y que las puedas usar de la mejor manera. Igualmente, si tienes alguna duda, déjamelo saber en la cajita de comentarios o en alguna de nuestras redes sociales o por medio de nuestra página web, dativi.com. Con mucho gusto estaré dispuesto a colaborarte en lo que necesites.